Bien, vamos a ver la segunda parte de lo que serían las técnicas de biología molecular y su aplicación. Justamente vimos anteriormente el PCR estándar, que es un análisis de punto final, y tiene la particularidad que nosotros, una vez corrida esa reacción, tenemos que detectar el producto. Generalmente se hace por electroforesis en gel, o de agarosa o de actilamida. En cambio, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR en tiempo real es un análisis cinético de la reacción. Y por lo tanto, el mismo sistema me da unas curvas que las vamos a ver posteriormente, y no necesito manipular nuevamente el material que he amplificado ni colocarlo en un gel de agarosa para saber el resultado. Entonces es una gran ventaja. Entonces, básicamente hay diferentes estrategias de amplificación en tiempo real. Para que tenga una idea, es un sistema un poco más complejo, realmente, y más costoso que lo que puede ser un PCR en tiempo final, ¿no? Implica la utilización de fluoróforos, ¿okay? Y de un quencher, una sonda, por supuesto, porque tenemos que tener justamente la secuencia target. También tenemos una polimerasa que va a actuar para copiar el material genético acotado. Se conforma un híbrido con el fluoróforo y el quencher. Y por supuesto hay una extensión de ese material que hay que amplificar. Y hay una estrategia en donde se libera, una vez completada esa extensión, se libera tanto el fluoróforo y el quencher, y es lo que la máquina detecta, ¿okay? Para entender si hubo amplificación o no. Inclusive es un término cuantitativo, si se quiere, si está bien estructurada la reacción, pero facilita enormemente la velocidad en la cual podemos tener un resultado determinado. Pero el hecho de que tenemos que trabajar con fluoróforos y con quenchers, este, asume que el sistema es un poco más costoso. Sin embargo, el tiempo en el cual obtenemos el resultado es mucho más rápido que en el tiempo. En general, la reacción en cadena polimerasa en tiempo real es simple. Si uno tiene el sistema semiautomatizado y tiene los kits a la mano, no hay manipulación post-PCR, lo cual evita mucho lo que podría ser la contaminación de las muestras. Hay una cuantificación bastante precisa, bien sea de material DNA o RNA, tiene alta sensibilidad y especificidad, puede discriminar los productos de lo inespecífico, porque uno coloca una serie de controles para poder eliminar esa particularidad, y además detecta el producto en forma específica en una sola reacción. La detección del producto en cada ciclo de reacción permite el análisis entonces de esa cinética de la reacción. Entrando un poco en la aplicación, en estos tiempos de pandemia hemos escuchado mucho el tema de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, la técnica de biología molecular, y recordemos un poco cómo es el asunto con el coronavirus o con el SARS-2. Fíjense, esto es una curva que es bien manejada, nos da justamente la relación entre lo que puede ser la replicación viral. Recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus de RNA de cadena positiva, lo vimos en las clases anteriores, y eso nos permite entonces tomar lo que es la parte de RT, o sea, transcripción reversa, para convertir rápidamente el genoma viral en una molécula de DNA y trabajarlo en el laboratorio con más comodidad, sin el peligro de que se degrade el material genético, porque la estabilidad del DNA frente al RNA es mucho mayor. El RNA es muy lábil, es muy sensible a las RNAsas, que uno las tiene en la saliva, en los ojos, en las lágrimas, en las manos.
es muy sensible y se degrada con facilidad. Entonces, el RT-PCR, que es la técnica que se utiliza justamente para la detección del SARS-CoV-2, justamente tenemos que al principio de la infección, en el periodo de incubación, ¿verdad? Es posible en pocas horas saber si hay presencia de material genético, sí o no, a través de una RT-PCR. Es decir, vamos a tener un primer paso de transcripción reversa y luego vamos a correr la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el material que ha sido extraído, por ejemplo, del hisopado nasofaríngeo. Aquí también podemos observar cuál es la dinámica de la parte inmunológica de esta infección. Como ustedes ven, aquí en pocas horas podemos tener certeza si hay presencia o no del virus replicante. En cambio, empezamos a ver una respuesta de IgG, por ejemplo, contra la proteína N del virus, casi que imperceptible a las 96 horas y tiene un pico a los 5 días, donde hay nuevamente un levantamiento de lo que puede ser la parte inmunológica tanto de la IgM o IgG. Entonces, lo que quiero traerles a colación es que esta técnica, la RT-PCR, es la que nos permite rápidamente entender si el paciente está infectado o no por este virus. Aquí quizás lo vemos con mayor facilidad. Fíjense este diamante, ¿okay? En cuanto al tiempo, ¿sí? Y la respuesta inflamatoria y la respuesta, por supuesto, de lo que sería la parte inmunológica. Entonces, en una fase 1, nosotros podemos, a través de esta técnica, entender si es una infección temprana. ¿Okay? Incluso se podría hacer carga viral, pero en este caso no tiene mayor importancia, porque no estamos evaluando la efectividad del tratamiento, sino estamos tratando de utilizar el RT-PCR en tiempo real para la detección temprana de esta infección. Estos son los juegos de primer que traen los kits usuales. Se hace justamente una reacción en cadena de la polimerasa. Esos iniciadores tienen que ver con las proteínas de la cápsida de este virus y tiene un control interno que es una RNasa humana como control positivo para saber si todo ha sido exitoso o es un falso negativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos, esto es uno de los kits clásicos que se está utilizando para poder detectar este virus. Y fíjense que tenemos un protocolo clásico de lo que puede ser una RT-PCR, ¿verdad? Aquí tenemos la muestra, tenemos la extracción del RNA, estamos trabajando con un virus de RNA de cadena positiva, justamente lo transferimos inmediatamente a través de la transcripción reversa al DNA y dependiendo de cuáles son los genes que estamos detectando sobre esa molécula, pues podemos cuantificar o podemos detectarlo directamente, bien sea por la proteína de la espícula o otra proteína de la nucleocápsida. ¿Okay? Justamente medidas de seguridad bastante elevadas en los laboratorios que trabajan con este sistema, sobre todo para SARS, y justamente las curvas que arrojaría o arroja una máquina de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real son estas curvas, ¿ven? Y por supuesto hay unos controles positivos, negativos e internos que nos permiten interpretar estas curvas dependiendo del tipo de paciente. Sabemos si es positivo o es negativo. Esto es una curva clásica, esto está hecho para el virus del papiloma humano. Aquí, en este caso, lo que nos interesaba en el caso de nuestro laboratorio era evaluar la expresión de ciertas proteínas E1 y E2, que son proteínas que nos indican infección activa del virus,
para el virus 18 y 16, que son los dos virus de alto riesgo oncogénico que tienen una alta prevalencia en el mundo y en Venezuela. Esto es uno de los equipos que tenemos nosotros en el laboratorio para hacer este tipo de experimentación. En este caso estábamos estudiando la expresión de esos genes E1 y E2 que tienen que ver con la parte oncogénica de los virus de papiloma. Otra tecnología que también ha sido utilizada para ver sobre todo expresión de genes, ¿no? Y su basamento es igualmente la transcripción reversa, marcaje con fluoróforos de los primers. Podemos o no hacer amplificación, pero preferiblemente sí se hace amplificación, pero de una gran extensión de genes. O sea, aquí estamos trabajando con la expresión. Imagínense que cada huequito significa una secuencia de un gen determinado. Por ejemplo, el gen de la beta-globina, el gen de la hemoglobina, el gen de la ruta metabólica de los lípidos, el gen principal, los genes principales de expresión de la ruta metabólica que tiene que ver con el ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces, esta tecnología que acopla lo que puede ser una amplificación genética, además acopla una hibridación molecular, ¿verdad? Lo que nos permite, porque estamos trabajando con RNA, ¿m? Ver la expresión simultánea de distintos genes de acuerdo al fluoróforo con el cual está marcado. Es muy potente, además estamos viendo expresión genética. Entonces eso es sumamente importante como aplicación para ver problemas metabólicos, es una de las técnicas que se ha utilizado. Fíjense, esto es justamente un microarray para ver la expresión de ciertos genes dependiendo del challenge, del desafío que se le produce en este caso se trabajó con microorganismos, ¿ok? Y vemos cómo se encienden y se apagan diferentes genes dependiendo de las condiciones microambientales del organismo. Esto es una parte de robótica. De hecho, los microarrays se pueden hacer en este tipo de máquinas o se pueden hacer semi-manual. La secuenciación generalmente fue en principio desarrollada utilizando genomas de microorganismos y de allí, por supuesto, secuenciar significa conocer el genoma, significa tener banco de genes y ahí es donde entró la bioinformática en el siglo XX, a finales del siglo XX, que facilitó muchísimo lo que es el análisis genético y de expresión de proteínas. En base a esto, se han desarrollado nuevos agentes terapéuticos o vacunas, como lo que estamos viendo actualmente en la parte de desarrollo de vacunas para COVID. Evidentemente, las pruebas de animales y ensayos clínicos, ¿no? Pero la parte que nos atañe a nosotros es esta zona de ataque. No voy a entrar en detalle del tema del intríngulo y de cómo se hace la secuenciación, porque además ahora hay unas técnicas un poco más expeditas. De hecho, lo que sí quería es como ponerlos en información. En Venezuela tenemos 2 o 3 secuenciadores de alta tecnología. Uno lo tiene el Instituto Nacional de Higiene, otro está en Mérida, otro está en el IBI, y el Instituto IDEA también tiene un secuenciador de última generación, con el cual lo que nosotros vamos a entender rápidamente a través de una corrida de secuenciación cuáles son y qué orden tienen los nucleótidos sobre un genoma determinado. Y prácticamente es un sistema automatizado. A partir de ahí, fíjense, los estudios de microbioma, que habrán escuchado esta palabra, no hubiesen podido ser posibles. Entender cómo se distribuye el microbioma en un organismo
si no tuviésemos la secuenciación. Recordemos que el microbioma son pequeños organismos vivientes, como bacterias, hongos, protozoas o virus inclusive, que conviven en forma colectiva o en comunidades en un ser vivo. Entonces, a través justamente de lo que puede ser la parte de secuenciación, ¿okay?, utilizando secuenciación y también acoplando lo que pueden ser los microarrays, utilizando la parte de bioinformática, porque tenemos un grandísimo banco de secuencias. Por ejemplo, podemos conocer justamente cuáles son los integrantes de un microbioma determinado. Entonces, a raíz de eso es que han podido hacer estos dendrogramas, justamente, que son relaciones filogenéticas, y se ha podido entender justamente cuáles son los microorganismos que están en un microbioma determinado. Por ejemplo, microbioma de... La ingeniería genética y la medicina van de la mano. O sea, ustedes serán usuarios de muchas de estas tecnologías y verán investigaciones a raíz del uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, han estado de la mano, por ejemplo, para la obtención de productos farmacéuticos, insulina, hormonas de crecimiento, a través de la clonación, el factor 8 de coagulación, para medicina forense, que van a tener un material específico de esto, que me interesa que lo analicen porque van a haber preguntas sobre ello. Entender la huella genética, marcadores genéticos, diagnóstico de enfermedades, por supuesto, la clonación de genes, identificación de una anomalía genética en un enfermo, identificación de portadores de algo, de alguna deficiencia genética, y por supuesto el tema de terapia génica para sustituir un gen anómalo por otro. Pero en el siglo XXI entramos a otra dimensión, en el aspecto de la genética molecular. Donde entra algo que ustedes probablemente han escuchado, el sistema CRISPR-Cas9, que se origina de lo que son los fagos de bacterias. Fíjense que en agosto del 2012, este grupo de investigadores, y aquí tenemos una de las ganadoras del premio Nobel, nos indican justamente un sistema similar de inmunidad adaptativa en bacterias. Y empieza a escucharse lo que se llama las tijeras genéticas. Y estas personas analizaron estos sistemas en bacterias, particularmente Escherichia coli, para entender cómo funcionarían estos sistemas, que son naturales, pero sacan a la luz algo sumamente importante. Y este descubrimiento, que fíjense que viene desde el estudio de 2012, inclusive desde mucho antes en bacterias, tanto Emmanuel Carpentier como Jennifer Doudna ganan este año el Premio Nobel de Química 2020. No le dieron el de medicina, le dieron el de química. Entonces, lo que justamente refuerza el paper del 2012, que el grupo de Doudna y de Carpentier justamente decían, ¿no? El sistema puede realizar cambios de ADN en animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Es una tecnología de edición genética que, en palabras académicas, ha tenido un impacto revolucionario en el campo de la medicina. Podría traducirse en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer y llegar a curar enfermedades. Pero lo interesante es que esto viene de la microbiología. Entonces, hay fagos de bacterias que, para hacerlo un poco a la ligera, tenemos que un fago puede infectar bacterias. Un bacteriófago, una bacteria como Escherichia coli. Inyecta su genoma, ¿verdad? Toma posesión de la maquinaria celular
y él trata de replicarse y producir muchas partículas virales. Por supuesto, aquí en este caso, cuando el fago es lisiogénico, elimina a la bacteria produciendo grandes cantidades de ese fago. Ahora, hay otro aspecto que es las secuencias palindrómicas, que son secuencias que se pueden leer al derecho y al revés. Fíjense en la parte de abajo, dábale arroz a la zorra el avar. Entonces, avar le daba a la zorra el arroz. ¿Okay? Lo puedo leer al derecho o al revés. ¿Okay? Entonces, estos son secuencias palindrómicas. Esas secuencias palindrómicas se encuentran en las bacterias. Y esa conjunción o esa relación bacteria-fago fue justamente identificar el sistema de CRISPR. Esas secuencias palindrómicas están en diferentes zonas del ADN de las bacterias. Además de esas secuencias palindrómicas, hay los espaciadores, que están en colores. Ese sistema de clúster regulatorio es lo que se les llama entonces CRISPR. El acrónimo viene de ahí. ¿Okay? Una mezcla entre lo que es las secuencias palindrómicas y los espaciadores que se repiten dentro del genoma. Fíjense que en el 2002 ya había otro grupo de investigadores que identificaban esas secuencias repetitivas y fue denominándose los sistemas Cas. ¿Okay? Y hay de diferentes tipos. Ahorita no vamos a entrar en detalle en esto, quizás en microbiología vean algo correspondiente, pero lo que quiero decir que fíjense que ganarse un premio Nobel implica una gran cantidad de investigaciones y probablemente no se lo gana un grupo nada más, sino que es una trayectoria de investigación. Lo importante de este sistema es que cuando hay una infección de este bacteriófago y las bacterias, deja una huella genética. ¿Mm? Estas huellas genéticas, ¿okay? Estos marcadores, fíjense, corresponden a esto que ustedes están viendo acá, los espaciadores, ¿verdad? Y esta huella genética que va a quedar impregnada dentro del genoma de la bacteria es lo que ellas llamaron, las ganadoras del premio Nobel, ese sistema inmunológico adaptativo de las bacterias. ¿Por qué? Porque si hay una segunda infección con el virus, la bacteria va a reconocer, cuando el virus inyecta su material genético, la bacteria va a tener como una especie de memoria inmunológica, que es esta huella, pero es genética, ¿okay? No es que produzca anticuerpos, es una memoria genética. Y entonces reconoce inmediatamente estas secuencias de este virus que está infectándola nuevamente e inmediatamente el sistema de restricción, esas enzimas de restricción que hablamos anteriormente, que cortan el material genético, va a buscar esa secuencia y elimina el material genético del bacteriófago. Ese sistema de CRISPR-Cas9 y lo que hoy en día se conoce como edición genética o génica, tiene infinitas aplicaciones en la agricultura para poder entender y mejorar el rendimiento de, por ejemplo, porcinos o ganado vacuno, controlando lo que pueden ser los patógenos que matan a las crías. Control biológico. ¿Okay? La edición genética ha sido utilizada extensamente en Brasil para el control de Zika. O sea, manipularon el material genético del parásito y modificaron inclusive al mosquito transmisor tratando de eliminar la carga viral que puede tener ese mosquito transmisor, bien sea de Zika o de chikungunya. Medicina.
mejor precisión para la producción de medicamentos, generación de antimicrobianos nuevos, enfrentándonos a lo que puede ser el problema de la multiresistencia, terapia génica, sustituir un gen en forma muy precisa, porque eso es lo que tiene este sistema de CRISPR-Cas, que es una sustitución genética. Este sistema de tijeras de corte y empalme es muy precisa. ¿Okay? Por supuesto, todo esto se puede hacer porque conocemos la secuencia, porque hemos secuenciado ese genoma. ¿Mm? Cura de enfermedades mediante identificación y corrección de genes defectos, porque yo puedo incluir, o sea, ubicar, quitar el gen que está defectuoso y colocar un gen nuevo sintetizado en el laboratorio, ¿okay? O sea, su molde sintetizado en el laboratorio para que la maquinaria genética reconstruya correctamente el gen que está defectuoso. Amenaza, varias. Puede originarse manipulación de un gen funcional y producir un resultado caótico, alteración de un gen no deseado, un resultado también funcionales caótico, organismos genéticamente modificados introducidos en la naturaleza, mucho de lo que se ha dicho del virus SARS, que es un virus manipulado y no es un virus natural, teorías de conspiración, diseño de organismos vivos, bebés, creación, por ejemplo, de un supersoldado, diseño genético de drogas ilícitas, armas biológicas. Entonces, muchas cosas con respecto a este sistema. Fortalezas de un sistema como este, hicimos un análisis, tenemos un análisis DAFO, por ejemplo, fortaleza, coste de la biotecnología, sencillez de la técnica, rapidez, eficacia, difusión y transmisión del conocimiento científico, biodatas, big datas, biológicas, conocimiento al dedillo de un genoma y, por supuesto, intereses económicos. Oportunidades: creación de antibióticos, antivíricos, cura de enfermedades raras y genéticas, mejorar la salud y el medio ambiente, monitorear los datos mundiales epidemiológicos de salud, colaboraciones internacionales, por supuesto los servicios de inteligencia, difusión de la cultura de bioseguridad. Debilidades: muchas investigaciones opacas, quizás ahora este premio Nobel logre limpiar un poco esa imagen, errores imprevisibles de la edición génica, desconocimiento de estas técnicas en la sociedad, desconocimiento en la comunidad de inteligencia, sobre todo inteligencia artificial. Las amenazas pueden ser las propias fortalezas. Empoderamiento de las empresas biotecnológicas, biotecnología fuera de control, catástrofes ecológicas, bioterrorismo, armas biológicas. Es decir, depende de la mano de quien lo maneje. Puede ser una tecnología impresionantemente maravillosa, como puede ser una tecnología que cree graves problemas en medicina, en salud pública y en el ambiente. Como siempre, hay que preguntarse: ¿usar CRISPR o no usar? Eso lo dirá el tiempo y vamos a ver la evolución de estos premios Nobel de 2020 de Doudna y compañía. Entonces, estamos concluyendo el tema de ácido nucleico. Queda una sola clase que aparecerá en conjunto con esta el día viernes sobre un tema también muy en boga, que es la epigenética, y nos va a dar una profesora invitada. Yo me despido entonces de ustedes en este bloque, mano que voy subiendo el material de respaldo y hay que prepararse para el quiz complementario de la semana próxima.
Muchas gracias por su atención.